¿Cómo estamos, Revolution Church? Déjenme darle la bienvenida de nuevo a nuestra serie de fin de semana, guía de supervivencia para los últimos tiempos. La semana pasada tomamos un tiempo para analizar la estructura del libro de Apocalipsis como una serie de 6/7, culminando en el descanso de la nueva creación, que realmente son paralelos a los 6 días de la creación en Génesis, pero en el Apocalipsis en realidad es una descreación activa y una nueva creación al mismo tiempo. La primera serie de 7 es los 7 espíritus de Dios, la segunda es las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora estamos en el interludio antes del tercer 7 o los 7 sellos del libro de Apocalipsis, y en este interludio estamos viendo lo que está sucediendo en el cielo. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 5, el tema entero es un rollo o libro que tiene 7 sellos en él. Leeremos los versículos 1 al 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Versículo 10: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La palabra de Dios es buena. Amén. Amén. Aquí tenemos al Padre y Él está sentado en el trono, rodeado de 4 criaturas vivientes, 24 ancianos y miradas de ángeles. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Atrás en Apocalipsis capítulo 4 sí leímos acerca de ellos, así que esto es un recordatorio. Versículos 6 y 8, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora esta visión está ocurriendo en Apocalipsis capítulo 4 y continúa en Apocalipsis capítulo 5. Es casi la misma, es muy similar a las visiones que fueron dados a Isaías en Isaías capítulo 6 y Ezequiel en Ezequiel 1. Pero ¿por qué? ¿Por qué estas 4 criaturas vivientes? ¿Por qué un león? ¿Por qué un buey o un becerro? ¿Por qué un hombre y por qué un águila? No lo sé, honestamente. Sigamos adelante. Es una broma. Bueno, estoy medio bromeando. De hecho, no sé exactamente, pero he estado meditando sobre esto y quiero compartir al menos una cosa contigo. Estas 4 criaturas son consideradas la cúspide de todas las categorías de la creación. Al león se le considera el rey de los animales no domesticados, el rey de la selva, si tú quieres. Un buey entre los animales domésticos no tiene igual, como esta combinación de fuerza, resistencia y versatilidad. Se considera realmente el animal doméstico más práctico y perseverante en una amplia variedad de entornos. Un águila es considerada el depredador supremo de las criaturas voladoras, el rey de los cielos.
y se considera que el hombre es la cúspide de toda la creación, inigualable en la capacidad de sabiduría, de razonamiento, de conexión, de capacidad moral, propósito y más. Así que en el cielo estamos viendo la representación más celestial y perfecta de lo mejor de toda la creación, haciendo una sola cosa, asombrándose ante su creador. Y las criaturas que en la tierra están coronadas con el mayor poder, el mayor dominio, las mayores riquezas, la mayor fuerza, la mayor honra, la mayor majestad, son mostradas haciendo una cosa en el cielo. Están declarando que Dios es digno de todo poder, de todas las riquezas, de todo dominio, de toda sabiduría, de toda fuerza, de todo honor y de toda majestad. Eso vale la pena llevar a casa. Cuando lo vemos por quién es la cúspide de toda la creación, está diciendo que Él es digno de todo. ¿Quiénes son los 24 ancianos? No puedo decirlo con certeza. Me inclinaría a creer que, así como había 12 tribus del antiguo pacto y 2 apóstoles del nuevo pacto, estos representan la plenitud de los santos judíos y gentiles. Cuando Santiago y Juan y su madre vinieron a Jesús y dijeron, oye, ¿puede uno de los hijos sentarse a tu derecha y uno de los hijos sentarse a tu izquierda en tu reino? Jesús obviamente tuvo algunas palabras, ya sabes, basadas en el corazón desde el cual se acercaban a Él, pero no dijo que esos lugares no existían. Él dijo que esos lugares están preparados por mi Padre para ciertas personas, como diciendo, no me toca hacer esa decisión. En realidad existen. Todo esto para decir que estos son lugares reales y creo que lo más probable es que haya 24 ancianos de la humanidad redimida que son representados como los 24 ancianos alrededor del trono. Ahora, en la mano derecha de aquel que estaba en el trono, leemos que había un libro o había un rollo de pergamino. Esta palabra puede ser cualquiera de los dos, puede ser un libro o puede ser un rollo. Considerando que Juan dijo que estaba escrito por ambos lados, dentro y fuera, eso no me suena como un libro tradicional. Suena como que más probablemente es un gran rollo lo suficientemente grande para que él pudiera ver que en realidad estaba escrito por dentro, pero también podía ver la escritura en el exterior del rollo y está sellado con 7 sellos. Entonces, este rollo es el juicio justo de Dios que ha sido retrasado muy pacientemente, pero no será completamente negado. Los eventos que seguirán comenzarán en el libro de Apocalipsis a medida que Jesús abra estos 7 sellos. También vimos un cordero con 7 cuernos y un cordero con 7 ojos. Este es el cordero sacrificial para la expiación del mundo. Estamos hablando de Jesús aquí. ¿Por qué 7 cuernos? ¿Por qué 7 ojos? Como los 7 espíritus de Dios, como leímos. Bueno, en Apocalipsis, los cuernos de la bestia de Apocalipsis representan a los reyes que extienden el dominio del imperio de la bestia de Apocalipsis. Así que Jesús, teniendo estos cuernos, 7 cuernos y 7 ojos, significa que Jesús reina y extiende su dominio, el dominio de su reino, por el Espíritu Santo, que todo lo ve y todo lo puede. Y es este Jesús, el Cordero que fue inmolado, que es hallado digno de abrir el rollo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por las cuales Jesús es el que es digno de abrir el rollo. Pero el énfasis aquí, en contexto, es que fue sacrificado para comprar a los hombres para sí mismo y para Dios. Así que Jesús los hizo para ser un reino. Él los hizo para ser sacerdotes. Jesús es el que sabe quiénes son los suyos. Y entonces su revelación del tiempo de juicio no es una revelación de un juicio contra los suyos. Sin embargo, como vamos a ver, este juicio viene con Dios quitando aquello que restringe al anticristo. Y esa es la razón por la que va a haber un tiempo de tribulación que requiere
preparación y perseverancia. Continuemos ahora en el capítulo 5, versículo 11 y 14. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miradas de miradas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y luego en el verso 13: y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Ahora, ya para este momento probablemente te hayas dado cuenta de que ya se ha pasado mucho tiempo en el libro de Apocalipsis, mostrándonos la alabanza que Dios recibe en el cielo. ¿Sabes? Realmente para la iglesia de los últimos tiempos, o la iglesia perseguida y presionada, un mensaje debería ser muy fuerte y claro: es que la alabanza es realmente importante. Es realmente importante. Pero ¿por qué es tan importante la alabanza y por qué se presenta con tanto énfasis en esta revelación dada a Juan sobre estas cosas que han de venir? Hay tres razones principales por las cuales la alabanza es especialmente importante para el pueblo de Dios que es perseguido y presionado. Aquí está la primera razón. Jesús enseñó en Lucas 11, versículo 34. Él dijo: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una clave que Dios nos dio en Mateo capítulo 20. Allí Jesús enseña una parábola sobre los trabajadores que fueron contratados en diferentes momentos del día. Y al final del día, cuando todos estaban recibiendo el salario que habían acordado recibir por venir a trabajar para este dueño, aquellos que habían comenzado al principio del día, cuando vieron a las personas que solo habían sido contratadas durante la última hora o 2 horas al día recibiendo el mismo salario que ellos estaban recibiendo, pues leemos en el versículo 11 que murmuraban contra el hacendado. Murmuraban contra el hacendado. Y este hacendado les responde, les dice varias cosas, pero una de ellas, en el versículo 15, y este es nuestro punto clave, dice: ¿es tu ojo, en esta traducción, malo porque yo soy bueno? Ahora, en el griego original, de hecho, es la misma palabra de Lucas 11 para tener un ojo que es malo. Es literalmente un ojo que es malvado, un ojo maligno. La misma en ambos lugares. ¿Por qué es eso significativo? Porque nos dice que un ojo maligno o un ojo malo, el que nos llena de oscuridad, es aquel que duda del carácter de Dios. Es aquel que duda que Él actúa de manera justa. Es aquel que duda que Él está actuando justamente. Es aquel que duda que Él es verdaderamente bueno. Es aquel que duda que Él es verdaderamente amoroso y bondadoso y todas las cosas que Él ha revelado ser. Eso es lo que significa tener un ojo malo y un ojo maligno. En realidad es tener un ojo maligno hacia Él. Eso es lo que llevará a llenar tu vida de oscuridad. Cuando leemos en los últimos días en Mateo 24:12 que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, eso es porque cuando ocurren cosas malas, ¿qué tienden a hacer las personas? Y cuando las cosas malas aumentan, ¿qué tienden a hacer aún más? Tienden a decir: ¿cómo puede ser bueno Dios cuando permite que ocurran cosas tan malas? La primera razón
por la cual que la alabanza del cielo ocurra justo aquí en la tierra es importante en los últimos tiempos, es que es esencial mantener nuestro ojo bueno y mantener nuestro ojo claro para mantener nuestro amor ardiendo. ¿Estamos en sintonía? No podemos tener ni transmitir una fe perseverante en tiempos de persecución mientras somos pasivos respecto a la alabanza al mismo tiempo. No va a funcionar. Es importante por esta razón. La segunda razón es que tenemos que mantenernos enfocados en el premio. No puedes perder de vista tu premio. Y tu premio es estar con Él y contemplarlo por toda la eternidad. Ese es tu premio. Él es tu premio. Estar con Él es tu premio. Tienes que entender que uno de los motivadores más poderosos en toda la humanidad es el deseo de escapar del dolor. Uno de los motivadores más poderosos en toda la humanidad es el deseo de escapar de situaciones presionantes. Por cierto, eso es lo que significa la palabra tribulación. Presionado. Oh, es un motivador tan poderoso. Así que imagina ser un seguidor de Cristo en estos días, enfrentando exclusión económica y devastación, teniendo la verdadera amenaza de perder tu vida, la amenaza de que tu familia pierda su vida, una presión muy real aplicada a ti para que renuncies a tu fe. Tienes que entender que muchos venderán su primogenitura por un plato de lentejas, así como lo hizo Esaú a Jacob. ¿Y por qué lo hizo Esaú? Simplemente porque tenía mucha hambre. Y él solo quería ese alivio. La alabanza es esencial para mantener nuestra mirada en nuestro premio y no estar dispuestos a renunciar para salvar nuestras propias vidas. Si apartamos nuestra mirada de Él al alabarlo y contemplarlo, nuestra herencia eterna al estar con Él, ¿cómo vamos a perseverar cuando la presión aumenta para poseer la promesa de Dios? Es importante decir esto porque muchos de nosotros en esta vida podríamos llegar a tener un momento en el que Dios abre una promesa sobre nuestras vidas y no se trata solo de una promesa eterna, es una promesa para aquí y ahora a cumplirse en esta tierra. Y siempre que Dios habla una promesa, si Él habla una promesa, va a requerir una participación perseverante para poseerla. Y aquí está el asunto. Si nosotros no perseveramos para poseer las promesas de Dios ahora, ¿cómo vamos a transmitir una estafeta de fe a una generación que perseverará en su participación para heredar la promesa de Dios sobre ellos? Pero debes de tener esto en cuenta, la generación final realmente ha ganado la tierra prometida. Y es la nueva Jerusalén. Es el nuevo cielo y la nueva tierra, es eterna. Esa es su tierra prometida. Y su cruce del río Jordán hacia esa promesa será el río de la muerte para muchos, salvo para aquellos que permanezcan hasta el regreso del Señor. Todo esto para decir que la alabanza es crítica. Primero, para que mantengamos una visión correcta de Dios y tengamos un buen ojo para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. Pero también la alabanza es fundamental para mantener nuestra vista en el premio, para que no seamos los que presionan el botón fácil y escapemos buscando un escape fácil y temporal del dolor y la presión. Es una amenaza real. La alabanza es crítica. Aquí está la tercera razón por la que la alabanza es muy importante. ¿Por qué las vírgenes no pudieron entrar en el banquete de bodas? ¿Por qué no pudieron? ¿Qué se les acabó? Aceite.
El aceite es el Espíritu en la Biblia. La presencia está en proporción a la alabanza. Así es. La presencia de Dios siempre está en proporción a la alabanza. Si deseas que el Rey de los cielos y que el reino de los cielos vengan a la tierra, tienes que crear el ambiente del cielo en la tierra. Y eso es un ambiente de alabanza elaborada y sacrificial. Siempre ten en cuenta que tenemos la oportunidad de traer algo al Señor aquí y ahora, que ni siquiera los ángeles han tenido la oportunidad de hacer, ni la tendrán nunca. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de adorar como aquellos que han recibido misericordia. Tenemos el privilegio de adorar como aquellos que han sido perdonados. Tenemos el privilegio de adorar como aquellos que conocen la salvación, que realmente saben que Jesús vino y que tuvo que morir por mí para que yo escape de la muerte y reciba vida. Ellos nunca han experimentado ser redimidos por el Señor. Tenemos el privilegio de adorar por fe antes de adorar por vista, algo que ellos nunca han podido hacer y que nunca podrán hacer, y eso es precioso para el Señor. También tenemos el privilegio de adorar ahora en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestra tribulación, y eso es algo que nunca podemos hacer de nuevo al otro lado de esta vida, pero es algo que ellos nunca han podido hacer, nunca han tenido la oportunidad de traer ese tipo de sacrificio de alabanza al Señor. Y el asunto es que cuando traemos un sacrificio bíblico de alabanza, el ambiente cambia. El cielo comienza a descender sobre la tierra. El aire comienza a espesarse con su gloria y su presencia. Y permítanme decirles que sin eso, lo mejor de nuestras estrategias evangelísticas fallará completamente. Porque lo que el mundo necesita es la presencia y el poder de Dios. No algo falso, no algo forzado, no algo fabricado. Verdadero poder y verdadera presencia. Y lo que trae eso, entre otras cosas, es un sacrificio bíblico de alabanza que se hace por fe. Ahora, adorando ahora por fe, como lo haremos entonces cuando veamos por vista. Escucha, creyente, quizás estés familiarizado con estos momentos en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios literalmente llenó su tabernáculo, literalmente llenó su casa. Segunda de Crónicas 5:14, la gloria del Señor llenaba la casa. Segunda de Crónicas 7:1 y 7:2, ambos dicen lo mismo, la gloria del Señor llenó la casa. Ha ocurrido antes, pero fue algo temporal. Sin embargo, David en el Salmo 26:8, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. La gente piensa que David solo estaba siendo un poeta, realmente tratando de elaborar una buena letra para obtener más reproducciones en Spotify. No es así como esto funciona. Él lo decía en serio. La gloria de Dios no estaba solo visitando ocasionalmente el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David, en el que él construyó para el Señor, la gloria de Dios estaba habitando. ¿Puedes imaginarlo? Miren, David aprendió a hacer algo que nadie había aprendido a hacer antes. Como no tener un descenso único de la gloria de Dios en un momento singular, por glorioso que sea, sino a crear un ambiente donde el Dios del cielo tuviera un hogar para habitar en la tierra, la misma cosa que el Señor siempre ha dicho que tenía en su corazón por hacer. ¿Cómo lo hizo David? Bueno, en primer lugar, aprendió a alabar a Dios de una manera que le agradaba a Dios. Esto es muy importante. Si te importa la presencia de Dios, hay una manera de alabar a Dios que no es placentero para Dios. Hay letras de canciones que a Él ni siquiera le gustan.
Confía en mí, nuestros líderes de adoración lo escuchan todo el tiempo. ¿No te das cuenta? A Dios ni siquiera le gusta esa letra. Hay cosas que a Él le gustan y hay cosas que a Él no le gustan. Y David aprendió cómo alabar al Señor de una manera que le agradaba al Señor. Y él escribió todo al respecto. Su búsqueda en la vida era esta. Es a lo que él le dio todo. Y toda la adoración por todas las generaciones después de David vino porque él se entregó a esta búsqueda de vida, de habitar en la presencia de Dios y hacer que la presencia de Dios habite en su casa. Y él escribe todo acerca de ello. Eso es una cosa. Pero la segunda es que volvió a comisionar a los levitas para alabar en este santuario que creó literalmente 24/7. Y así, cuando Dios dijo que Él reconstruiría el tabernáculo, no es de extrañar que Él dijo en Hechos 15:16, reedificaré el tabernáculo de David, no el de Moisés, no el de Salomón, sino el de David, porque ha caído. Pero reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. La cuestión es esta. Solo David aprendió cómo agradar a Dios de tal manera, con alabanza, que Dios venía y se quedaba. Pero hoy en día, la mayoría de la iglesia del Nuevo Testamento se niega a adorar de la manera en que David ordenó al pueblo de Dios que adorara al Señor en los Salmos. ¿Por qué? Simplemente dicho, bueno, porque es Antiguo Testamento. Y sin embargo, aquí estamos en el Nuevo Testamento, a menudo con menos presencia y menos gloria de la que David veía en el Antiguo Testamento. Porque adoramos con un sacrificio de alabanza menos apropiado para el Dios del cielo que el que David aprendió a ofrecerle. La presencia está en proporción a la alabanza. ¿Por qué David ordenó al pueblo de Dios o qué mandó que hiciera el pueblo de Dios en la alabanza? Hablamos de estas cosas a menudo, pero dice el Salmo 95:1-2, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Tienes que entender algo, ni David en los Salmos ni en ningún otro lugar de la Escritura no se nos dice que simplemente aparecer es un gran honor a Dios. Nunca se nos dice eso. Venir no honra a Dios, de hecho, sí se hace de una manera incorrecta. Pero podemos honrar a Dios al venir si venimos de una manera que sea adecuada para aproximarnos a Él. Entramos a sus atrios con el sacrificio bíblico de alabanza, de acción de gracias, cantando, aclamando con júbilo, con salmos. Miren, David se fijó en aquello a lo que Dios respondía, a lo que dio lugar a la presencia de Dios y a la gloria de Dios. Y aprendió desde ese punto a sostener este lugar en la tierra donde la gloria de Dios habitara. Pocas personas prestan atención a esto hoy en día, pero veamos un poco más. ¿Cómo se ve la alabanza bíblica? Porque sí hay tal cosa. Los mandatos bíblicos para alabar son la alabanza que es apropiada para quien Dios es. Y por lo tanto es el tipo de alabanza que prepara un lugar para Él. Salmo 47:1. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Sabes, la iglesia realmente se ha deslizado en esta idea de que lo que significa reverencia es estar muy callado, muy rígido y retener cualquier expresión de alabanza. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que significa bíblicamente reverencia al Señor. Y dice, batid palmas, pueblos todos, lo que significa que no solo aquellos que tienen una personalidad para aplaudir. Las escrituras dicen que gritemos a Dios con ruidosas canciones de alegría. Vengo de un trasfondo de la palabra, pero no de un trasfondo del espíritu, como la mayoría de ustedes saben.
y por lo tanto soy muy familiarizado con cuán ofendidos pueden sentirse los que se enfocan en la palabra cuando escuchan que supuestamente el Espíritu Santo se está moviendo entre alguien que no sea de ellos, ¿sabes? Y entonces, si se habla presuntamente de milagros o señales o lo que sea en algún otro lugar, las personas de la palabra pueden ofenderse mucho por eso. ¿Por qué? Bueno, porque las personas de la palabra se enorgullecen de su teología y la idea de que el Espíritu de Dios se esté moviendo allí en un lugar cuya teología es obviamente no tan buena como la nuestra y a veces de hecho no lo es. Ahora, no quiero decir que ese lugar tenga una teología herética. Dios nunca ha derramado su Espíritu sobre un pueblo que llama a lo bueno malo o a lo malo bueno. Él nunca ha hecho eso. Pero aún así se ofenderán porque piensan, seguramente si Dios fuera a hacer eso, sería para nosotros. Pero lo que no están reconociendo es que cada vez que el Espíritu de Dios se derrama, está en lugares de gran fe, de gran hambre, de gran humildad y un sacrificio bíblico de alabanza. A veces, los cuatro de los cuales están ausentes en ciertos sectores del cristianismo que enfatizan mucho la palabra. En el Salmo 100, versículos 1 y 2 dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Tantas personas retienen su canto de Dios. ¿Por qué? Quizás piensan que su voz suena mal y por eso no cantan, o tal vez simplemente cantan tan suavemente que ni siquiera Dios mismo puede oír. Estamos llamados a cantar y estamos llamados a cantar con fuerza y entonces en la medida en que seamos físicamente capaces, eso es lo que deberíamos estar haciendo. No son solo los salmos los que dicen que debemos alabar de esta manera, por supuesto. En Isaías 12:6 clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Qué más? Salmo 149:3 alaben su nombre con danza, canten la alabanza con pandero y lira, ¿sabes? Cada vez que la gente danza o salta en la iglesia en alabanza hoy en día, muchas personas pueden ofenderse y despreciarlas, igual que Mical despreció a David cuando él estaba haciendo lo mismo. Pero aquí está la cuestión. Cuando Dios es el primer amor de su iglesia, no despreciamos los sacrificios bíblicos de alabanza. Despreciamos la idea de no ofrecerle sacrificios bíblicos de alabanza a Él, porque Él es digno. Y por cierto, el llamado en el Nuevo Testamento a regocijarse es una palabra que literalmente significa saltar para arriba y para abajo una y otra vez. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Mateo 5:12 dice, regocijaos y alegraos. Este es hagaliao, ¿ok? Es una palabra compuesta que proviene de la palabra hagan, que significa mucho, y halomai, que es saltar, brincar y elevarse. Es literalmente saltar mucho. Así que cuando vemos a los jóvenes aquí abajo o a ese pastor calvo por aquí saltando de arriba para abajo y piensas, ¿por qué tengo que saltar así? Bueno, de hecho es bíblico. Cuando leemos en Hechos 3:8, y de un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ambas palabras ahí para salto son halomai. A veces se traduce como regocijarse. Y entonces pensamos, ¿qué será lo que significa? Es una canción que cantamos, es una palabra que decimos en la época navideña. Ni siquiera sabemos lo que significa regocijarse. Eso es lo que significa regocijarse. Primera de Pedro 1:8, a quien sin haberle visto lo amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Él describe a esos que han estado saltando una y otra vez porque su gozo va más allá de las palabras. Escuchen, el apóstol Pablo realmente nos anima y creo que en el libro de Corintios a ser considerados cuando tenemos invitados que vienen y tal vez están explorando la fe cristiana y todo eso. Y confía en mí, no hay nada que odiaría escuchar más que nunca querré invitar a mis amigos allí porque es simplemente demasiado extraño o algo así. Pero al mismo tiempo,
Sé que cuando Dios realmente se manifiesta, las cosas se vuelven sobrenaturales y lo sobrenatural puede interpretarse como raro si solo estás acostumbrado a una existencia natural. Pero nunca querría que la iglesia estuviera en desobediencia a los mandatos explícitos de Dios en las Escrituras con tal de hacerlo accesible a las personas en lugar de hacerlo accesible y acogedor para Dios. Nuestra primera hospitalidad siempre es hacia Dios. ¿Qué es lo que le hace sentir cómodo? ¿Qué lo hace sentir bienvenido? Y también mostramos hospitalidad a las personas con el corazón de Dios. Lo que me encanta es cuando las personas vienen a las iglesias y se van diciendo, vaya, ese lugar no era una religión muerta, seca y polvorienta como pensaba que iba a ser. O sea, estas personas realmente aman a Dios. Yo digo, amén. Eso es un verdadero testimonio. ¿Sabes? El famoso baile del propio David cuando su esposa Mical se enojó mucho por lo indecorosa que era su alabanza. Leemos acerca de eso en 2 Samuel 6:14. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un éfod de lino. Bueno, esa palabra traducida como danzaba allí no se encuentra en ninguna otra parte en las Escrituras y proviene de esta raíz hebrea que significa remolinear o girar. Así que estaba abriendo paso al lugar de descanso de la gloria de Dios, a su ciudad, mientras saltaba, remolineaba y giraba tal cual. Algunos de ustedes piensan, no puedo hacer eso. No creo que muchos sean los atletas que era David. Y muchos de nosotros no tenemos los cuerpos capaces que una vez tuvimos. Pero la clave es con todas sus fuerzas. Y una cosa que todos podemos hacer es aportar todo lo que esté en nuestras fuerzas. Amén. La adoración bíblica tiene muchas expresiones. El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, ante nuestro Hacedor. Esa es nuestra parte normal de alabar a Dios. Eso no es algo raro, no es algo anormal. Eso es solo la parte integral de nuestra postura ante el Señor, ya sea que estemos adorando o orando. Salmo 134:2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Como puedes ver, David no solo requería que los levitas vinieran y alabaran a Dios, él fue muy específico en la manera en que debían alabar a Dios y la forma en que el pueblo de Dios debía alabar a Dios. Estaban llevando a Dios este sacrificio de alabanza 24/7 con este flujo fresco de nuevas canciones de alabanza, porque David escribió muchas canciones, pero su mano derecha también estaba produciendo muchas canciones. Estaban utilizando todo tipo de instrumentos, estaban bailando, gritando y aplaudiendo y arrodillándose y postrándose 24/7. Si te preguntas por qué nuestra alabanza aquí en Revolution Church es tan expresiva, déjame decirte que no es porque solo naturalmente nos gusta actuar como si nuestro equipo favorito hubiera ganado el Super Bowl todo el tiempo. En realidad es una convicción bíblica que un sacrificio bíblico de alabanza en realidad requiere obediencia a los mandatos sobre la alabanza tal como se registran en los salmos y en otros lugares. Y esa es una convicción que por cualquier razón no es justificable, en mi opinión, por supuesto. Pero muchos simplemente no tienen esa convicción en lo absoluto. Pero la obediencia es el lenguaje del amor de Dios. Y aquí está el punto. La alabanza no es una cuestión de personalidad. La alabanza es una cuestión de amor. Y con Dios realmente no me toca decidir cómo se siente amado por mí. Es mi responsabilidad decir, oh, ¿ya me lo dijiste? Ok.
te daré eso. Algunos de ustedes podrían pensar, bueno, eso es difícil para mí. Hey, soy alemán. No sé si lo saben, pero no es natural en mi linaje familiar ser expresivo en lo absoluto. Ok. Y si no me crees, ven a una reunión familiar de los Farmer y lo descubrirás. Básicamente es sentarse en silencio. Sí. El nivel de presencia, la presencia de Dios en casi cualquier entorno, déjame decirte, está en proporción al nivel de alabanza davídica en el ambiente. La presencia está en proporción a la alabanza. Iglesia, alábenlo ahora como lo harás entonces. Y sabe esto, en todo momento, no importa. Tienes que entender que hay temporadas lluviosas en el Espíritu. Y luego hay temporadas en las que el Espíritu se retira. Lo que muchos no entienden es que el Señor está haciendo tanto en la contención y en el alejamiento de su Espíritu como cuando Él derrama su Espíritu. Porque sin eso hay cosas que no se expondrán cuando el nivel del agua baje. Está un poco cubierto cuando el Espíritu se derrama. Él siempre está trabajando, pero siempre amamos su presencia. Amén. Amén. Y no importa qué temporada sea, puedes tener más. Hay más. Y la presencia está en proporción a la alabanza. Ustedes saben, Dios dice, busca mi rostro, y eso también puede ser traducido como busca mi presencia. Así que está bien que cuando estás alabando también estés buscando la presencia de Dios. Y mientras lo haces, recuerda que la presencia es proporcional a la alabanza. No es que podamos controlar a Dios, no podemos. Y no es que damos para recibir, damos porque Él es digno. Pero, ¿sabe esto? Él nos ofende por el hecho de que queramos estar con Él y queramos estar en su presencia. Dios es galardonador de los que lo buscan. Y Dios sí responde. Él responde a la fe, Él responde a la esperanza, Él responde al amor, Él responde a la obediencia, Él responde a la búsqueda, Él responde al amor y a la humildad, Él responde al sacrificio. Específicamente un sacrificio de alabanza. ¿Siempre nos gusta sacrificar? Por supuesto no. No nos gusta. Pero Él es continuamente digno de sacrificio. Amén. Y si vamos a pasar una estafeta de fe que no se quedará sin aceite, que estará en la presencia de Dios, lo cual será tan necesario para sostener su fe y su amor por Él y su confianza en su carácter. Tenemos que transmitir un cristianismo que reivindique un sacrificio bíblico de alabanza. Voy a invitar a nuestros pastores de campus a subir y a que todos nosotros oremos mientras cerramos. A medida que ellos se acercan, ¿te unirás a mí inclinando la cabeza y cerrando los ojos? Vamos a tomar un momento y responder al Señor.